Amigos, un gusto como siempre poder reencontrarnos en este espacio entre todos. Hoy estaremos platicando de cultura política y también educación cívica. Pero ¿qué tienen que ver los valores, la democracia con un mejor nivel de vida? Hoy la invitación para que se queden con nosotros, lo entendamos y lo discutamos aquí entre todos. Bienvenidos, buenas noches. Y por hablar con nosotros en esta ocasión le agradezco mucho a la doctora Jessica Baños, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, que esté aquí entre todos. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá en el estudio. Muchas gracias, Lupita, por la invitación. Muy buenas noches. Y vamos a ver, antes de entrar en materia, lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior recibimos la visita del doctor Juan Luis Paniagua, presidente de la Asociación Española de Ciencia Política, con quien conversamos sobre las crisis y desafíos de las democracias actuales. Seguramente en que no todos los actores políticos se ponen de acuerdo para sacar adelante un programa común. Las diferencias ideológicas, las diferencias programáticas, hace que los actores políticos a veces se polaricen. Los ciudadanos lo que le exigen a la democracia es bienestar. Representación, instituciones fiables, Estado de Derecho, derechos, libertades, pero todo eso se conjuga finalmente en que las personas estén cuidadas por sus sistemas políticos y por sus autoridades. Y yo lo que creo es que la gente debe romper esa distancia que media entre la política, lo público, lo de todos y lo de cada cual. De manera que yo creo que también hay una tendencia en las sociedades a no ser activas políticamente. El asociacionismo a nivel de base, de calle, de ciudadanos, puede ser de mil formas, responder a mil intereses, a mil demandas. Los ciudadanos lo que debemos hacer es saber articular nuestras demandas para que les lleguen con nitidez a nuestros representantes, que son los que tienen que convertirlas en políticas públicas, en respuestas, en productos del sistema político, ¿no? Es decir, los ciudadanos se limitan a votar y delegan todas sus facultades originarias en los representantes. Yo creo que eso es malo. Y por tanto hay que ir a democracias de mucha más calidad, y esa democracia de mucha más calidad tiene que ser necesariamente acompañada de una ciudadanía mucho más activa, porque los políticos, digamos, viven más confortablemente si tienen un escaso nivel de control por parte de la ciudadanía. Pero es responsabilidad de la ciudadanía poner en marcha esos mecanismos para mejorar las capacidades de control de nuestros representantes. Bueno, ¿y qué pasó durante la semana? ¿Cuáles son las actividades más importantes que tuvo el Instituto Electoral del Estado de México? Aquí le presento este resumen. Se realizó con éxito el cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, teniendo como sede el Instituto Electoral del Estado de México, con la participación de especialistas de 15 países, quienes disertaron sobre los nuevos retos que se deben atender desde la perspectiva del derecho electoral. Una vez inaugurados los trabajos del cuarto Congreso, el consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, dictó la conferencia magistral denominada Consolidación de las instituciones electorales en México, durante la cual destacó la importancia del federalismo e hizo un recuento del avance, impacto y aportes que han generado al país los organismos electorales locales en el cumplimiento de sus funciones, así como los retos que tienen ante sí en un nuevo escenario político electoral. Con una amplia oferta editorial, con el firme objetivo de promover y difundir la cultura política democrática e incentivar la lectura, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, inauguró los trabajos de la tercera Feria del Libro en materia electoral, la cual, al efectuarse en forma conjunta con las actividades del cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, se consolida como un evento de carácter internacional. El acto inaugural se llevó a cabo con un mensaje del consejero presidente y el corte de listón simbólico con la presencia de los consejeros electorales del IEM, Arturo Polio Cerdán y Juan Salvador Hernández Flores,
así como de servidores públicos, representantes de los partidos políticos y participantes del Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. Previo a la clausura del Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral y en el marco de la tercera Feria del Libro en materia electoral, se llevó a cabo la presentación de los trabajos denominados El IFE y la Investigación Social, productos de investigación del Centro para el Desarrollo Democrático, en donde Arminda Balbuena Cisneros, coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, presentó las investigaciones que se realizaron durante 2012 y que tienen la finalidad de contribuir a la promoción de la cultura política democrática. Indicó que se trata de 4 estudios de especialistas en la materia, en los que se aprecia la participación de los ciudadanos, la forma en que se percibe al IFE, el impacto de la capacitación electoral y el grado de participación de los jóvenes en la vida pública. Después de reflexionar en torno de los retos y tendencias en Iberoamérica sobre la consolidación de los métodos de representación política democrática, justicia electoral e instituciones electorales, en el Instituto Electoral del Estado de México fueron clausurados los trabajos del Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, con la lectura de la Declaración de Toluca, documento que compila los argumentos sustanciales y parte de las conclusiones a las que llegaron los académicos e investigadores que participaron a lo largo de 3 días de actividades. El consejero electoral del IEM, Juan Carlos Villarreal Martínez, realizó la relatoría de los trabajos desarrollados a través de 5 mesas de trabajo en el Congreso, mientras que la declaratoria de clausura quedó a cargo del consejero electoral del IEM, José Martínez Vilchis. Bueno, y preguntarte para empezar con este programa entre todos, muchas veces escuchamos términos que parecen muy lejanos a nosotros, que parece que no tienen nada que ver ni con nuestro entorno ni con nuestros problemas. Así que, cultura política, ¿de qué se trata? ¿A qué se refiere? Bueno, la cultura política es la serie de creencias, sentimientos y valores que las personas tienen respecto a lo político y al sistema político y sus instituciones. En ese sentido, pues se trata de lo que culturalmente valoramos políticamente. O sea, los valores, lo que valoramos desde las instituciones que nos gustan, las que les tenemos una actitud favorable, los principios de gobierno, nuestra relación con la autoridad, por ejemplo, cómo observamos el poder, cómo lo vemos, qué valores tenemos frente al poder y qué valores también mostramos en nuestra convivencia cotidiana entre nuestras relaciones interpersonales. Y bueno, una cosa es la cultura política y otra cosa sería la cultura política democrática. Cuando la población tiene una cultura política democrática, no medimos, lo que vemos es que la población refleja en sus valores, en sus sentimientos, en sus creencias y en sus actitudes que ha comprendido y ha aceptado los valores democráticos. Y tenemos que añadirle otra cosa, educación cívica, que pareciera que pues no, ya es un tema que lo sacamos de nuestras vidas, pero no es así, está muy presente, ¿no? Bueno, la educación cívica tiene que ser un elemento imprescindible en cualquier democracia. O sea, no hay ninguna democracia que pueda subsistir si los ciudadanos no son formados en los valores propios de la democracia. Lo importante de estudiar la cultura política y qué tanto tenemos una cultura política democrática en nuestro país tiene que ver con nuestra capacidad para darle mayor funcionamiento a la democracia, para que mejore la calidad de la democracia, porque, por ejemplo, si la población, los partidos políticos tenemos una mejor cultura de la legalidad, por ejemplo, bueno, pues habrá relaciones más certeras para todos, más certidumbre, todo mundo se atendrá a lo que es el derecho, por ejemplo, ¿no? En el marco, por ejemplo, en un derecho democrático tiene que ver con los derechos. Entonces, una cultura política democrática está anclada en los derechos humanos fundamentales. Es decir, con todos estos puntos nos va bien a todos como sociedad, ¿no? Por supuesto. Muy bien, vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación es para que siga con nosotros y que usted también se sume a esta plática porque la discusión es entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía.
En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Porque crea mejores personas, es como la base de una mejor sociedad, porque sensibiliza a la gente, sobre todo si se empieza a cultivar desde niños. Para que México progrese y sigamos siendo mejores mexicanos. Es importante porque nos permite como ciudadanos vivir en armonía, respetándonos mutuamente y de esa manera pues tener una mayor perspectiva en cuanto también al cuidado de nuestro ambiente y de nuestro entorno en general. Pues la educación es la base del desarrollo de un país, ya que entre más personas tengamos educadas, mayor será nuestra capacidad para responder favorablemente ante estas situaciones. Que nosotros mismos, debemos de tener esa cultura de valores y principios e inculcárselos a nuestros hijos. Es lo más importante para que, en nuestra sociedad se vayan conformando mejores familias. Porque la educación cívica enseña valores. Y si los valores no son aprendidos por los niños desde pequeños, es muy difícil que los adopten cuando son grandes. Bueno, seguimos entre todos y nos decías de la educación cívica antes de irnos al corte. Hace muchos años se discutió el tema de si quitar o no esta materia de las escuelas. Teníamos el civismo, pero ahora ¿cómo se entiende la educación cívica? Y es verdad que desde hace 10 años se incorporó otra vez a las materias de estudio de las primarias. Sí, de toda la educación básica. La educación cívica es cuando estamos en un régimen democrático no podemos prescindir de eso, es un lujo que no nos podemos dar porque entonces estamos generando, en lugar de generar ciudadanos, pues podemos generar lo contrario, ¿no? Y sí, la ciudadanía es un elemento importante para la democracia y para la calidad de vida, ¿no? ¿Qué son los valores democráticos y qué se enseña hoy en las escuelas? En el civismo tradicional que nos tocó a nosotros aprender, pues parte de lo que se enseñaba eran los símbolos patrios, el nacionalismo revolucionario, estas cosas fueron las que aprendimos, digamos, antes de la transición, ¿no? Después de la transición, en los últimos 10, 12 años que yo conozco que ha estado incorporada a la educación básica, a la formación cívica, hoy se conoce como formación cívica y ética. De hecho, la materia que existe para educación básica incorpora también elementos de ética, que también son interesantes, ¿no? ¿Y qué es esto qué es hoy esta educación o formación cívica y ética? Principalmente tiene que ver con que las personas, son muchas dimensiones de lo que se aprende, pero primero las personas se tienen que saber sujetos de derechos. Si vivimos en una sociedad democrática, una definición de la democracia es un sistema de derechos. Entonces, en ese marco, tenemos que aprender a entender qué es eso de los derechos, conocer nuestros derechos y aprender a respetarlos también en los demás. Cosa que no es tan sencilla, claro. Generalmente pues todos creemos que respetamos derechos, ¿no? Pero cuando realmente vamos a la práctica de las cosas, nos encontramos con pues problemas de exclusión, de discriminación, de falta de respeto, ¿no? La agresividad, la violencia que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que se plantea hoy de formación para la convivencia democrática, ¿no? No solo vamos a aprender en la formación cívica qué es la democracia, cuáles son sus instituciones, sino también aprender a comportarnos democráticamente en los entornos en los que vivimos, que es muy importante.
Eso se le llama convivencia democrática, aprender la convivencia democrática. ¿Y qué significa vivir conforme a los valores de la democracia? O sea, aprender a vivir en libertad uno y respetarle a los demás su libertad. Ahora, en la cultura aprendemos las tradiciones, eso es lo que nos amalgama, ¿no? Como pueblo, aprendemos cómo se comportan los demás, qué hacen los demás. ¿Esto también se aprende, la cultura democrática se aprende? Uno de los principales valores de la democracia es la tolerancia y el respeto a la diversidad. Entonces, parte de lo que debemos aprender es efectivamente a reconocer, a conocer, a respetar y a reconocer esa diversidad. Nosotros en México, por ejemplo, nuestra tradición con los pueblos indígenas pues ha sido discriminatoria, ¿no? Desde la época de la colonia pues tenemos una tradición, pues finalmente pues reprodujimos algunas prácticas. Entonces, es importante observarnos todos, independientemente de nuestro sexo, nuestra condición social, nuestras ideas, las preferencias sexuales, la edad de las personas, la cultura de la que provenga. Finalmente, todo mundo tiene derecho al mismo respeto. Oye, pero esto se tiene que aprender desde las bases, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estas cuestiones son temas de estudiosos que se tienen que aprender después, ya cuando todo el mundo es grande, porque antes no las entiendes, antes no captas la dimensión que esto tiene. No, es que la educación en valores sucede desde que nacemos. O sea, los valores, cualesquiera que estos sean, la cultura la aprendemos por un proceso de socialización, desde que, digamos, nacemos y nos insertamos en nuestra familia, en la sociedad, en los entornos. Desde que somos muy pequeños estamos aprendiendo valores de lo que observamos en nuestros entornos. Bueno, pues nosotros somos una democracia muy joven, tenemos muy poco de estar aprendiendo estas cosas, entonces el desafío educativo es mayor porque lo que estamos heredando, digamos, son valores pues no necesariamente democráticos de mucho tiempo atrás, ¿no? De siglos quizá podríamos hablar, y eso también está en la cultura. Claro. O sea, eso es cultura política a nivel general, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos como con una mezcla de valores, ¿no? No necesariamente estamos con valores democráticos una franja importante de la población y otra no. Ahora, de lo que se trata es que en el marco de este pluralismo, cuando menos todo mundo coincida, o sea, podemos convivir en diferentes religiones, en diferentes formas de ser, respetando la diversidad. Las sociedades democráticas son plurales por naturaleza, entonces por eso todo el mundo tiene derechos también, ¿no? Reconocidos para proteger jurídicamente esa riqueza y esa diversidad. Sin embargo, también debemos de ser conscientes que venimos heredando valores no siempre democráticos, o sea, también tenemos herencias en México de valores autoritarios. Claro. Y bueno, pues ese es el reto, ¿no? Ese es el desafío a transformar. Oye, ¿quién se tiene que encargar de fomentar este tipo de valores? ¿La familia, la escuela, el gobierno? Todos. ¿Todas? Todos. La verdad es que para todos es importante. Una democracia en principio no subsiste si no hay más o menos valores democráticos generalizados en la población. Es muy difícil y su funcionamiento va mal cuando no hay valores democráticos extendidos. Por otra parte, lo que hemos platicado antes, la convivencia democrática se empobrece si en lugar de vivir en entornos con valores democráticos, o sea, en lugar de vivir en entornos de respeto, de no violencia, de respeto a la diversidad, de igualdad, ¿no? de que todos nos reconocemos los mismos derechos, pues la calidad de vida es mucho mejor que en ambientes donde sucede lo contrario. ¿Qué serían los valores contrarios? La violencia, la discriminación, la exclusión, este tipo de actitudes que suceden en las familias, en las escuelas, en la sociedad, en el sistema político y también en todos los órdenes, ¿no? Bueno, tenemos problemas muy graves ahora, ¿no? El bullying, por ejemplo, en las escuelas. El bullying, exactamente. ¿No? Tenía unos datos que nos hiciste favor de hacer llegar. Dice, por ejemplo, en una de las encuestas de un proyecto de opinión pública se llama, 61% de los mexicanos tiene claridad de que un régimen democrático es mejor que un autoritario. Ahí vamos bien, ¿no? Ahí vamos bien. Sí, aunque sería deseable que fuera mejor, porque, es decir, estas preguntas, lo que se le pregunta a las personas es: ¿usted prefiere un gobierno democrático o uno autoritario? Y ya, son las dos respuestas, sí, no o no sabe, ¿no? Sería deseable que una mayor franja de la población tuviera mayor convencimiento de que una democracia es mejor. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo sabemos?
Bueno, somos una democracia joven, en principio. Nos falta educación cívica democrática, pero no solo en la escuela. O sea, es decir, la escuela es el lugar central donde se tiene que enseñar, pero también, por ejemplo, los medios de comunicación es un sitio donde hoy es fundamental que se eduque también en eso, que se den espacios específicos para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque si no, lo que traemos las personas en la población es una confusión de valores y principios en general. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de valores, generalmente las personas piensan en lo moral, en los valores morales, ¿no? Sin embargo, cuando tratamos de lo democrático, no estamos hablando de valores religioso-morales, sino de valores de respeto, de igualdad. Por ejemplo, sería el respeto a que todo el mundo puede elegir una religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema de los valores, estos que estás hablando, ¿es el fomento, la educación nos corresponde a todos entonces? Entonces la educación, perdón, sí, nos corresponde a todos porque como en todos lados vamos aprendiendo eso por la vida y a nuestro paso, o sea, no significa que cuando salimos de la secundaria o de la universidad o de la prepa, pues ya estemos formados en eso, ¿no? Los profesores y con los problemas que tenemos también en la educación, pues ahí se hacen esfuerzos, ¿no? Pero también sería muy deseable que en los medios, en las casas, los padres pues tuvieran también mayor comprensión de lo que son los valores democráticos, ¿no? Repito, bueno, cuando pensamos en valores casi siempre nos vamos a lo moral y no pensamos que más bien cuando hablamos de valores cívicos y democráticos hablamos de un tema más de derechos. Y tal vez porque no sabemos realmente lo que esto significa o conlleva para nuestra vida, para el derecho, como mencionabas hace unos momentos, para que haya mayor legalidad, para tener un mejor nivel de vida, mejor calidad de la democracia, en fin, tal vez porque, como decíamos desde el principio de esta charla, hay una desconexión, pareciera que estos temas son de alguien más, pero no pertenecen a nosotros ni nos afectan, ¿no? Y sin embargo vivimos todos los días en medios violentos, sí. Nos quejamos de la agresión, de la agresividad, ¿no? Recibida, de las faltas de respeto, digo, todos hemos vivido faltas de respeto en nuestra vida, las mujeres, ¿no? Sabemos lo que es la discriminación de género, entonces, bueno, pues ese es el problema de no vivir conforme a los valores democráticos. Pues es que necesitamos una especie como de gran cruzada educativa, sí. O sea, programas como los que ustedes hacen, pero también para mayores audiencias, ¿no? En televisiones masivas, pues más programación. Ahora, las televisiones no siempre en sus programaciones cotidianas, telenovelas, este tipo de cosas, pues no siempre fomentan valores democráticos. Más bien algunos antivalores, ¿no? Ajá. O valores de otro tipo, ¿no? O sea, digamos, valores hay de todos, ¿no? O sea, valores autoritarios, valores violentos, ¿no? Valores democráticos. Entonces, sí, esto del antivalor es como fomentar valores de otro tipo, ¿no? Que no son los que a nosotros nos convienen, tanto por calidad de vida, respeto, vida pacífica, en una convivencia sana, como en relación con nuestro sistema político, que también es importante, porque efectivamente, como tú dices, siempre es algo de allá, de los especialistas. Criticamos mucho al gobierno también, ¿no? Sí. Todos los problemas vienen de allá, del gobierno, allá están los malos, malísimos, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay de los ciudadanos, ¿no? Claro, o sea, la ciudadanía es un pilar de la democracia, exactamente, ¿no? Muy bien, pues seguimos con el tema entre todos. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos de inmediato. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Qué bueno que continúa con nosotros y bueno, seguimos platicando de este tema de la cultura política y la cultura política democrática, pero en la vida cotidiana, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se aplica a mí? ¿Cómo se aplica a quien nos está viendo? ¿Cómo se aplica a ti misma, doctora? Platícanos. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo de la familia, por ejemplo, ¿no? La familia normalmente pues vive conflictos, ¿no? Es muy común que las familias tengan conflictos internos, entre que la sociedad también viva conflictos. Bueno, si aprendemos valores como el del respeto, pues seguramente muchos de esos conflictos se mejorarán, ¿no? Y mejorará la vida de muchas de las personas, porque pues uno de los valores no democráticos, por ejemplo, es el control, ¿no? Sería la obediencia sin crítica, ¿no? Este tipo de cosas que suceden la sumisión, mucho. La sumisión. Prácticamente, sí, la subordinación en algún momento. Sí. Entonces, bueno, estas cuestiones pues no generan personas felices y generan conflicto, ¿no? Y el conflicto pues no es un medio muy adecuado para estar bien y para tener calidad de vida, ¿no? La calidad de vida mejora cuando nos respetamos, cuando valoramos que la otra persona tiene derechos, cuando estamos de acuerdo en que en una familia o en la sociedad nadie se tiene que someter a otra persona, la mujer no se tiene que someter al hombre, ni tampoco los hijos a los padres, no es una relación de sometimiento, ¿no? Ni de control, ni de obediencia, o sea, lo que tiene que haber es, bueno, claridad de que cada uno de nosotros somos seres humanos, tenemos derechos y tenemos una dignidad, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a respetar la dignidad de los otros, ¿no? En un país como el nuestro, donde tenemos tantos conflictos sobre violencia en la convivencia, pues eso sería un gran paso, ¿no? Estaba revisando también uno de los datos que dice que 25% de los mexicanos, por ejemplo, no aceptarían vivir con una persona con ideas distintas o proveniente de otra cultura. Parece increíble. ¿Verdad? Parece increíble. Increíble. Y desgraciadamente en estas encuestas a veces los datos que se arrojan son menores a los que son en la realidad, porque muchas personas al momento que se levanta la encuesta tampoco se atreven a decir muchas cosas que sí piensan, ¿no? Claro. Pero bueno, sí son en general datos muy fidedignos, y que una cuarta parte de la población no pueda todavía vivir con personas que piensan de una manera diferente, pues es gravísimo. Y eso lo aprendemos en la familia, ¿no? Por supuesto. O sea, esos son datos que vienen, como tú decías, desde que nacemos prácticamente. Ese sobre todo sí. Ahí aprendemos a ser tolerantes o no tolerantes, a respetar o no respetar, y sobre todo en lo que los niños tienen a su alcance, socializándolos desde niños. Los videojuegos también hoy juegan un papel, ¿no? Los medios. La formación en valores, de acuerdo a los psicólogos educativos, sucede de mayor manera entre los 3 y los 5 años. Ahí es cuando las personas aprendemos más valores, ¿no? Y después modificarlos es bien difícil. Es muy difícil. O sea, dependerá también de los entornos, las experiencias de vida. Estamos trabajando en estos momentos justamente en este sector. Se está haciendo algo. Porque la educación, nos decías, es en nivel primaria, secundaria, ¿no? Nivel básico. Pero sí, en esas edades, ¿a quién le corresponde? ¿A los padres? A los padres y a los maestros, sí. Y además, de acuerdo con los planes de estudio y la ley educativa general, tendríamos que estar todos los profesores enseñando principios y valores de la democracia desde el preescolar hasta el doctorado. En todos los niveles educativos está presente la formación ciudadana como una de las prioridades educativas nacionales de México, prácticamente desde el momento de la transición, si no es que desde un poco antes empezó también. Desde el gobierno de Zedillo empezaron experimentos muy importantes sobre educación para la democracia, pero en la última fase, ¿no? Y no para todos los niveles educativos. Y entonces esa es una parte fundamental, que, bueno, entiendo que se han hecho esfuerzos muy importantes y ojalá se sigan haciendo desde el lado de la educación. Ahora, desde la sociedad es importante que los padres conozcan los valores democráticos. O sea, si nunca han tenido un acercamiento a una educación política, pues sería un buen momento para tenerla, porque realmente mejora mucho la comprensión que podemos tener de nuestras relaciones interpersonales y de la vida en general, ¿no? O sea, finalmente la democracia es también un horizonte de vida y de cómo vivimos en sociedad y cómo nos relacionamos en sociedad. Entonces, de ahí que, pues, no solo para formar mejor a los hijos,
además en contextos ahora que nos toca con los hijos, contextos muy violentos, donde a veces los hijos tienen que pensar entre diferentes futuros existenciales. Tenemos a quienes hoy están pensando tener una vida más o menos normal, en los valores más o menos democráticos, y quien de plano se está yendo por el camino de la violencia, el crimen organizado. Entonces, pues es muy importante que a esos jóvenes y niños pues se les atienda, ¿no? Hay incluso algunos proyectos en educación que tienen que ver con la idea de que en las escuelas se promuevan ambientes democráticos, es decir, de no exclusión, de no discriminación, de respeto a todos estos valores, que a los niños se les enseñe desde las escuelas, desde el preescolar, a vivir en la clase conforme a esos valores. Claro. Entonces, si se les enseña ahí, lo que se dice es que probablemente después rechazarían valores autoritarios. O sea, si se les tiene en ambientes protegidos, democráticos, entonces muy probablemente en el futuro ellos mismos rechazarán los valores autoritarios. Pero eso no es fácil, ¿no? Con los problemas de bullying que tenemos hoy, pues es justo lo contrario, ¿no? O sea, el bullying es violencia, es ir contra los derechos del otro, es no respetar la dignidad de la otra persona. O sea, como eres diferente, ahí sería, justamente sería esto de, como eres diferente, te excluyo y además te hago sufrir. Además, oye, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, veíamos también un dato que llama mucho la atención. 20% de las mujeres aún piden permiso a la familia, al hermano, al padre, al esposo, si pueden votar. Y también algunas veces asesoría, ¿no? Bueno, ya me diste permiso de votar, ahora ¿por quién voto? Aquí también, pues es otro de los problemas, ¿no? Es otro de los antivalores que hemos ido cultivando. Así es. Es muy grave, efectivamente, coincido en que es muy grave. Imagínate que 20% de las mujeres del país todavía piden permiso para votar, ¿no? Uno de los derechos políticos fundamentales que tenemos. Pero en general estamos mal en la educación en derechos. O sea, con el tema de las mujeres, doblemente mal, porque a las mujeres particularmente no nos han educado para la autonomía, que es uno de los valores de la democracia, ¿no? Normalmente no, por valores religiosos, por otro tipo de valores, normalmente no se nos educa para la autonomía. Entonces, este es uno de los resultados. O sea, pedimos permiso al esposo por quién votar, ¿no? A veces. Entonces, bueno, pues es grave. Ahora, este tema de los derechos tiene que ver también con el poco conocimiento de los derechos que hay en la población. En México, también de acuerdo con datos de encuestas, el 95% de la población no conoce sus derechos fundamentales. Es decir, si no conozco qué derechos tengo, pues cómo me los voy a respetar o cómo los voy a exigir. Claro. Y menos cómo se los voy a respetar a la otra persona. Si una mujer no sabe que tiene este derecho a elegir con libertad y a elegir lo que ella decida y por quién decida, pues seguirá pidiendo permiso, ¿no? Y seguiremos con los usos y costumbres, digamos, ¿no? O sea, que eso es la cultura, finalmente. Son los usos y costumbres que traemos. O los abusos y costumbres, como los dicen. Abusos y costumbres, claro. Y eso, efectivamente. Como decía Eufrosina, ¿no? ¿Te acuerdas? De Eufrosina, esta mujer oaxaqueña que tanto luchó para que en su pueblo le dieran la oportunidad de ser postularse, electa, ¿no? A una candidatura de elección. Pues es que desgraciadamente eso pasa, ¿no? No solo en las comunidades indígenas, sino también en el México general, ¿no? Pensemos que traemos cerca de 2.500 años de exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de derechos en general. Revertir culturalmente esto es muy difícil, muy difícil. Entonces, pues por supuesto, las mujeres en nuestros derechos, pues sí, seguimos viviendo patrones fuertes de discriminación. La percepción de la discriminación en la población en general respecto al género casi llega al 50%. O sea, en México, cuando se les pregunta a las personas, bueno, ¿qué tantas mujeres se discriminan? Pues más o menos el 50% dice sí existe la discriminación por sexo, ¿no? Y desgraciadamente, pues esta falta de educación política también afecta a las mujeres. O sea, las mujeres debemos también estar muy preocupadas por aprender cuáles son esos derechos. Además, hay derechos reconocidos en relación al género, ¿no? Derechos sexuales, derechos reproductivos, tipos de derechos
y es importante que los conozcamos pues para que los exijamos, ¿no? Y para que tengamos acceso a ellos. Ahora, nos conviene vivir en una sociedad con valores porque así fomentamos también el que tengamos un mejor nivel y calidad de vida, al contrario de quienes viven en sociedades autoritarias, ¿no? Así es. En sociedades autoritarias, pues lo que rige, sobre todo, uno de los principales valores es la obediencia, ¿no? Y no es la no autonomía. O sea, en sociedades autoritarias se hace lo que dice la jerarquía superior, o el padre, o quien tiene la autoridad, o sea, quien tiene un rol de autoridad, ¿no? Entonces, en esas sociedades, cuando no se reconoce la autonomía a las personas, lo que sucede es que las personas no están viviendo bajo su voluntad, sino viven bajo la voluntad de otras personas. Ahí sí nos metemos, digamos, un poco al tema de la psicología y de los psicólogos, y bueno, los psicólogos dirían que no se puede tener una vida ni libre ni feliz cuando no se tiene esa autonomía y esa voluntad personal, ¿no? Pero con las mujeres sucede también mucho eso, así como vemos que las mujeres piden permiso para votar, también no pueden salir de noche, o sea, también hay las mismas tendencias, o sea, cuando vemos esas mismas encuestas, muchos derechos están restringidos por esta situación, ¿no? Y es una cuestión cultural. Muy bien, pues vamos a los contextos, si te parece bien. En este espacio nos gustan los libros y tenemos justamente los contextos aquí esta noche. Adelante. La democracia, que es una palabra originada en Grecia, ha tenido a lo largo de la historia muchos significados. Ya en el siglo XXI, la democracia significa también una participación consciente de los ciudadanos para que los gobiernos sean representantes de la comunidad y el gobierno sea un gobierno con el pueblo, con los electores, y no contra el pueblo, de tal modo que si en un sistema capitalista, como es el que prevalece en Occidente, los funcionarios de alto nivel están a cargo de todo el sistema político, social y económico, tiene que seguir habiendo una resistencia y una presencia de campesinos, indígenas, trabajadores, de los sectores marginados y empobrecidos, para hacer valer sus derechos frente a los que están en el poder, para que ese poder sea ejercido en favor de las mayorías excluidas, que lo único que sirven en las elecciones es para poner las espaldas, para que gente que no conoce llegue a los puestos de poder, de tal modo que hay que hacer un replanteamiento a fondo del sistema democrático para que sea un gobierno con el pueblo y no contra el pueblo. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Yo creo que son importantes porque conforme la sociedad va actualizándose, los requerimientos van cambiando. Por eso que la educación cívica se tiene que ir también actualizando acorde a los requisitos que te pide la sociedad hoy en día. Es importante sobre todo para nuestro México, porque así se tiene mayor avance, mayores conocimientos y se debe de tener una mayor preparación, sobre todo no para nosotros, sino para nuestros hijos, que tengan una preparación excelente. Bueno, para que estemos precisamente en una sociedad, debe de haber reglas, pues no sé, otras cosas como tolerancia entre nosotros mismos, por eso creo que es muy importante todas esas cosas. Pues es muy importante la cultura, para la cultura, porque pues beneficia a la familia, beneficia a todas las personas en sí. Pues para terminar con todo lo que hay, ¿no? Todas las malas costumbres que tenemos. Continuamos entre todos, gracias a usted que sigue con nosotros esta noche. Y bueno, hablábamos de este tema del autoritarismo, pero en el tema que hoy nos ocupa, ¿qué significa la democracia y los valores en un contexto como el que vivimos nosotros? Aquí sí hemos avanzado, Jessica. Aquí los valores, aunque todavía nos falta mucho, significa que sí tenemos mejor calidad de vida, sí tenemos mejores instituciones, más fuertes. No, sí hemos avanzado, sin duda. Sin duda, México ha avanzado mucho desde los años 70, 60, 70. Todos los estudios sobre la transición democrática hablan de modernización y liberalización de nuestra cultura política, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, modernizarnos en valores, en este sentido. Por ejemplo, en el respeto a la diversidad, por ejemplo, los derechos de los homosexuales, este tipo de cosas. Y la liberalización, que significa también el respeto a las libertades generales, ¿no? En el marco del autoritarismo, todo esto, digamos, pues tiene sus restricciones, ¿no? La convivencia autoritaria, pues, está muy marcada mucho por la violencia. La democracia fomenta el manejo del conflicto a través del diálogo, la resolución de los conflictos a través del diálogo, la deliberación y, bueno, la búsqueda de los acuerdos. No es fácil, ¿no? No es fácil cuando hay diferencias profundas, porque implica un ejercicio de tolerancia también importante. Pero cuando no existe eso, pues lo que existe es pues instrucciones, ¿no? Órdenes, instrucciones, que es muy difícil que pues, se pueda resolver pacíficamente un conflicto así, o de plano llegar a la violencia para resolver las cosas, ¿no? Bueno, no estamos de acuerdo, pues ahí te va la policía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahora en regímenes como que trataron de ser democráticos, que fueron a las urnas y que de pronto, de nueva cuenta, están pues contenidos en Egipto, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo. Bueno, en Egipto la situación es complicada porque no es un tema que yo trabaje tampoco, no soy especialista, no quiero decir nada muy responsable, pero pues es decir, los procesos de democratización son complejos, ¿no? Y en las sociedades islámicas son procesos de democratización a veces con partidos políticos muy islamizados. Entonces, bueno, de ahí también las complicaciones. Es otra religión también el Islam, una religión que tampoco suele reconocer derechos, o sea que también tiene sus problemas en ese sentido, más difícil de llegar todavía a un planteamiento de convivencia democrática para esas sociedades, ¿no? Y bueno, aquí en México, entonces, sí hemos avanzado. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Hay estudios que han revisado durante los últimos 10 años? ¿Y cómo se ha comportado la sociedad? ¿Qué hemos visto? Y también, ¿qué se ha ganado, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestros amigos del auditorio dirán, bueno, sí, hemos avanzado. ¿Y yo qué gano? Claro. Hemos avanzado a la par del proceso de transición. Ha habido un proceso de democratización en relación con los derechos humanos. O sea, hemos avanzado en nuestras leyes, hemos avanzado mucho en México, pero mucho. Lo que pasa es que el gran problema es que muchas de ellas no se llevan a la práctica, pero todas las leyes que tienen que ver con derechos humanos, con género, con protecciones a las mujeres en general, la verdad, en transparencia también estamos muy bien en ese tipo de legislaciones. Hemos avanzado también en la cultura, también en las últimas 4 décadas en México y en América Latina mucho. En América Latina mucho a partir de las dictaduras que se vivieron, ¿no?
En México no ha habido tampoco una dictadura o un totalitarismo, no hemos llegado nunca a eso. Y eso hace que, por un lado, no vengamos de una situación tan adversa, pero también que nuestros cambios son más graduales, ¿no? Como más de a poquito, y ni los vamos sintiendo, y a veces no hacemos conciencia por esa misma razón. En América Latina, en donde ha habido dictaduras, pues a veces los cortes sí han sido muy abruptos, y entonces la sociedad ha hecho conciencia más rápidamente de lo que significa la democracia, los valores democráticos. Ahora, lo que observamos en América Latina del 2000 para acá, y por eso tantas mediciones de cultura política, es que los valores van fluctuando. O sea, a veces en América Latina, depende de las coyunturas, a veces la democracia y los valores democráticos tienen más apoyo. Una pregunta que siempre se le hace a las personas en las encuestas es si apoyaría una dictadura o un gobierno no democrático a cambio de beneficios económicos. Y muchas personas siguen respondiendo que sí. Qué mal. Sí, es grave. Pues sí, porque pero sí hemos avanzado, el beneficio es inmediato, ¿no? O sea, no te das cuenta que pierdes la libertad, que pierdes la capacidad de asociación, que pierdes todo lo que tienes en la democracia, y como tú dices, no lo vemos. Autorrealización. Exactamente. Platícanos de esto en las democracias. Bueno, yo creo que la autorrealización es un tema más vinculado con el desarrollo humano, más que con la cultura política, pero sí tiene que ver con la libertad. O sea, por supuesto, ahora todos los planteamientos que existen ahora sobre el desarrollo humano dirían: no hay desarrollo humano, una persona no se puede desarrollar si no es libre, si no elige lo que quiere para su vida, si no participa, si no es respetada, ¿no? Si no se le respeta su dignidad. O sea, todo esto es necesario para la autorrealización. Finalmente, si la autorrealización la entendemos como que las personas elijan un proyecto de vida y lo lleven a cabo con éxito, digamos, pues sin libertad, pues eso no es posible. Claro. Oye, en el caso de los derechos humanos, que también es otro de los temas que tenemos en la democracia, en los regímenes autoritarios, bueno, pues ya ni hablar, ¿no? Pero aquí también se suma esto, ¿no? En estos años que hemos avanzado y que hemos hablado de una cultura distinta y de gobiernos distintos, cada vez supongo que más fortalecidos. Es que la transición sí se ha dado, ¿no? Independientemente de que todavía tengamos algunas disputas electorales, o sea, como país y como sociedad sí nos hemos transformado en las últimas décadas. No somos lo mismo. Quizá un programa de esta naturaleza hace 4 décadas, pues simplemente no hubiera sido posible, ¿no? Sí nos hemos transformado, y es muy importante también tener en cuenta que esto fluctúa, o sea, que no es para siempre, ¿no? Sino que el asunto de vivir conforme a valores democráticos es una elección de vida de las personas. O sea, se trata de eso finalmente, que las personas pues lo sepan, tengan acceso a esa información y después decidan adoptarlo como forma de vida, ¿no? Ahora, tenemos derechos humanos, pero también derechos civiles y políticos. Tenemos otros que ahora han surgido, económicos, en fin. Tenemos muchas áreas. Muchas áreas, y todo eso está legislado en México, ¿no? Desgraciadamente también nuestra cultura de la legalidad nos falla mucho. Parte de lo que es hoy la cultura de la legalidad es eso, la cultura de los derechos humanos, ¿no? Seguimos pensando que es como la cultura del trámite administrativo y nada que ver con eso, pero nada que ver, ¿no? La cultura de los derechos humanos es aprender a reconocernos en los derechos humanos, que son muchos, como tú bien lo dices. O sea, tenemos una gran cantidad de derechos reconocidos que no conocemos. Los derechos civiles, que son el derecho a la vida, a la seguridad, o sea, al movimiento, los más básicos, ¿no? A que nadie a nuestra integridad física, moral, psicológica, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro ser, ¿no? Y de nuestra capacidad de movimiento y libertad. Y nuestro derecho también a un acceso a la justicia también, ¿no? Es importante. Todos esos son los derechos humanos civiles. Los políticos son los que tienen que ver con nuestra participación política, con nuestra participación en los asuntos públicos y en la democracia, ¿no? Bueno, creo que en este programa y con los programas que ustedes tienen, bueno, queda claro que la democracia es mucho más allá que el tema electoral, ¿no? O sea, es también aprender a vivir de manera democrática. Claro. ¿Por dónde tenemos que irnos? ¿Cuál tiene que ser la ruta precisamente para llegar a los niveles que queremos, para que toda la gente hable precisamente en los mismos términos que hablan los políticos, en los mismos términos que hablan los intelectuales, quienes se dedican al estudio de los temas electorales? Pues sobre todo mucha educación y mucha promoción de estos valores ciudadanos, ¿no? En programas como ustedes, es tarea del IFE, de la SEP, o sea, está dentro de nuestras funciones en la educación, en los IFES, pero además yo insistiría mucho en que necesitamos más aliados por parte de la sociedad, ¿no? Las ONGs, por supuesto, también hacen una gran labor, ¿no? Las comisiones de derechos humanos hoy en México, también instituciones garantes de la democracia en México hoy. Pero es importante que también
hagamos un poquito de conciencia mayor en los medios de comunicación y en las familias. Y quizá en entornos, pues en los entornos cotidianos, ¿no? Sí, pues muchas campañas de difusión sobre la convivencia democrática, la convivencia respetuosa, la convivencia no violenta, ¿no? Aprovechando que tenemos un país con estos problemas. Y a mí una cosa que me preocupa mucho en esto de la fluctuación de los valores es que cuando analizamos los datos de violencia en jóvenes, de los adolescentes, que hay encuestas que trabajan relaciones de noviazgo en adolescentes, vemos que en México 76% de los noviazgos adolescentes viven violencia simbólica o psicológica y 15% física. Y esto, por supuesto, también es resultado de lo que estamos viendo en los medios, de la violencia que estamos viviendo en nuestro país y en los entornos comunitarios en los que viven las personas, ¿no? Es la reproducción finalmente de esto. Y los medios de comunicación es un factor educativo fundamental. Entonces, a mí me sería de gran importancia que en los medios de comunicación se difundieran más los valores democráticos, pero no solo, digamos, en la televisión cultural, educativa, sino también en la televisión que llega al gran público. ¿Cómo se desarrollan las competencias ciudadanas? ¿Cómo hacemos esto? No es una tarea sencilla. Experimentando los valores democráticos. O sea, por una parte, haciendo un trabajo de autoexaminación, de conforme a qué valores estamos promoviendo, ¿no? Sí es importante también que cada persona analice su comportamiento, ¿no? Finalmente hablamos de comportamiento, o sea, de creencias, de la cultura son creencias, sentimientos, actitudes, pero que se traducen en comportamientos. Entonces, es importante como personas, como si queremos ser más ciudadanos, no solo ciudadanos en lo formal, sino ciudadanos ya de veras, pues analizarnos nosotros qué estamos haciendo, ¿no? ¿Respetamos? ¿Discriminamos? ¿Excluimos? Es muy importante porque muchas veces, como estos son patrones aprendidos desde que uno está muy niño, cuando no se revisan esos patrones normalmente se repiten. Son patrones psicológicos repetitivos, ¿no? Psicoculturales. Entonces, pues una de las cosas es que hay que revisarse también. Y en las familias, pues también aprender que la resolución no violenta de los conflictos es un elemento indispensable de la vida democrática. El diálogo es la clave, ¿no? El diálogo es la clave. Muy bien, pues doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aprecio mucho que nos hayas visitado en esta ocasión para hablar además de ese tema tan importante. No, muchas gracias Lupita por la invitación, muy honrada de que me hayan invitado, gracias. Muy buenas noches y muchas gracias también a usted por habernos acompañado, que tenga una buena semana y que la pase muy bien.